Son las 7:13. El presidente de la República se acuerda que anunció que van a contratar a 500 médicos cubanos y esto generó una ola de reacción entre federaciones, asociaciones y colegios médicos de México. Y le agradecemos mucho a esta mañana que nos tome el teléfono el doctor Daniel Sánchez, presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Muy buen día y muchas gracias por permitirme hablar contigo y tu auditorio el día de hoy. Al contrario, ¿por qué médicos cubanos y en México tenemos buenos especialistas y no están siendo contratados? Así es, pues esa es la pregunta que más de 30 asociaciones, colegios médicos de especialistas en nuestro país nos hacemos a raíz de esta declaración del gobierno de la República. Y esto, bueno, porque pues lamentablemente no tiene mucha relación con lo que está pasando en el país, en la situación laboral de los médicos que están trabajando hoy en los hospitales. Uh-huh. Te platico rápidamente que, bueno, pues en México se gradúan anualmente 12,000 a 13,000 médicos de las universidades, de las escuelas de medicina, y bueno, cerca del 70 al 60% de ellos terminan sí con un buen trabajo en algún hospital público o privado, en alguna institución, pero tenemos un 30-40% de médicos desempleados que no tienen un trabajo establecido, que tienen algún esquema de contratación, que no tiene seguridad social, por ejemplo, prestaciones, y que no son tomados en cuenta para poder, pues de alguna manera, poder trabajar en el sector público-privado. Además, bueno, hay muchos otros problemas también, como bien se sabe, que es la inseguridad y la distribución de muchos de los médicos en la parte urbana, en las grandes ciudades, y bueno, pues esto a final de cuentas probablemente puede haber sido algo que motivara el decir que no había médicos mexicanos en México. Uh-huh. Pero bueno, pues la pandemia hace ya un año dejó al descubierto que había muchos médicos que querían trabajar y que pues hoy lamentablemente están desempleados. ¿Y a qué se debe a que los tengan relegados? Y entiendo que hace falta más de 33,000 médicos especialistas en 14 estados para fortalecer el sector salud. Es un problema complejo, Pati, efectivamente, y complejo porque tiene muchas aristas. Una de ellas, por supuesto, es pues un problema en la oferta y la demanda de plazas que existe a nivel nacional. No hay plazas suficientes que se oferten a estos médicos, por eso muchos de ellos terminan trabajando en los consultorios adyacentes a farmacias, por ejemplo. Uh-huh. Y lo siguiente es porque es muy importante inyectar recursos económicos para tener el dinero para pagar a estos médicos que tengan la necesidad de trabajar en un hospital o en una clínica. Y la tercera, pues, es la infraestructura. Es decir, tenemos a veces algunos hospitales nuevos inclusive, pero con ausencia o carencia de plazas, o centros de salud y clínicas más alejadas, por ejemplo, pero también con carencia de personal y carencia de recursos para poderle pagar a estos médicos. Así que, pues es un tema lamentable porque ya tuvimos la experiencia de tener en México médicos extranjeros, de Cuba uh-huh. también hace algunos años, y bueno, pues está demostrado que la labor que se hizo no tuvo mayor diferencia en cuanto a la atención de la población mexicana, ¿no? Déjeme preguntarle así, doctor Daniel Sánchez, presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, ¿es algo con o contra los médicos de Cuba? Y si el presidente hubiera anunciado la contratación de 500 médicos de Dinamarca, ¿hubiera sido la misma reacción del sector salud en México? Pues yo creo que no, yo creo que bien lo menciona el comunicado y es la opinión también del gremio médico, no es específicamente que sean médicos cubanos, que bien uh-huh. podrían ser de otro país, sino es más bien un tema de justicia y de equidad para los profesionales médicos que están en nuestro país y que pues bueno, muchos de ellos tienen que cursar un periodo de 6 a 10 años de formación y que por supuesto están dispuestos a entrar al sistema de salud y trabajar en algunos hospitales. El problema es que ya no existe esa oferta o que no existe esa posibilidad de hacerlo siendo médicos que egresan de nuestras universidades y que además son muy buenos, por decirlo así, claro. Y que seguramente serán igual de buenos que médicos de otros países, pero que bueno, la oportunidad laboral tendría que ser prioritaria para los médicos mexicanos. ¿Cuánto gana un médico especialista en el sector salud público? Un aproximado. Bueno, hay un comparativo con otros países. Lamentablemente, algunos estudios revelan que médicos mexicanos pueden llegar a tener en especialidad, por ejemplo, un promedio de un sueldo entre 13,000 y 16,000 pesos al mes, que bueno, está 3 veces por debajo del sueldo que puede tener un médico en Brasil, en Argentina o en algún otro país de Latinoamérica. Uh-huh. Ese es otro problema también muy importante porque bueno, pues el sueldo, las prestaciones también
son algo que ha carecido mucho el gremio médico últimamente. Conozco uno porque ese es uno de mis médicos especialistas, ya lleva como 5 o 6 años tratando de buscar una plaza permanente y se mantiene de eventual. Así es. Cada año se hace un examen para precisamente entrar a un periodo de especialidad o de formación de especialistas. Imagínate, es un examen que lo hacen pues prácticamente cerca de 4,000 a 6,000 médicos, y de ellos, bueno, pues lamentablemente no más del 50% lo aprueban. Así que pues hay déficit, pero por un déficit en la proyección, en la planeación de las plazas a nivel nacional, y no porque tengamos realmente un déficit de médicos en nuestro país. Pero entonces sí hay dinero para la contratación de médicos especialistas, porque uno va al Seguro Social y de aquí a que tu médico especialista te pueda atender pueden pasar meses, ¿eh? Así es, sí lo hay, y seguramente habrá recursos. Sabemos que el sistema de salud pues tiene diferentes divisiones o subsistemas, ¿no? Tenemos la gente con seguridad social, sin seguridad social, y así también el personal médico. Uh-huh. El tema es que la oferta de las plazas médicas en zonas rurales o en zonas urbanas, pues no es una oferta adecuada. Entonces a veces tenemos hospitales grandes, 500, 600 camas, con muchos pacientes, pero con muy pocas plazas y oferta para que los médicos puedan trabajar en ese hospital. Y eso es un tema de planeación y es un tema de presupuesto para poder tener un esquema laboral que le sea útil y que le sea rentable al médico que va a trabajar en esos lugares. Correcto, pues ya lo estaremos platicando, doctor Sánchez, con esta decisión presidencial que sin duda también sacuda al sector salud mexicano. Muchas gracias por su tiempo. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Son las 7:19, es el doctor Daniel Sánchez, presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias.